Bueno, el ahorro es un tipo de esfuerzo que uno hace para poder acumular recursos, ¿no? Y los recursos que uno acumula pueden ser de diferente tipo, no necesariamente monetarios, sino también uno puede ahorrar en productos, en bienes, en alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, guardando, digamos, lapiceros o guardando papel o guardando cuadernos. También ese es un tipo de ahorro y por eso que el ahorro puede diferenciarse entre ahorro formal y ahorro informal, ¿no? Si no tienes ahorros, por lo general lo que suele suceder es que te tienes que prestar dinero al costo que significa eso, ¿no? Que puede ser una tasa de interés muy alta o inclusive puede llegar, inclusive si es que no tienes ahorros y no logras prestarte dinero, a vender alguno de tus bienes por los cuales también comienzas a tener menos activos, digamos, ¿no? Y te empobreces de alguna manera. Eso sucede mucho, sobre todo con poblaciones pobres, ¿no? Que suelen vender sus animales a menor costo del real, ¿no? Porque efectivamente no pudieron, digamos, ahorrar de manera efectiva. Nosotros los peruanos solemos ahorrar bastante, ¿no? Hay algunos estudios que muestran que existe mucho ahorro, pero de manera informal, ¿no? ¿A qué me refiero con ahorro informal? Por ejemplo, en el caso del campo, ¿no? La población cuando ahorra en productos. Por ejemplo, guardo un saco de papas, 2 sacos de papas, guardo choclo, o inclusive compro ganado, ¿no? Como un medio de ahorro, ¿no? Si tengo un excedente, lo que hago es que me compro una oveja, un toro, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, si es que quiero tener dinero en efectivo, suelo guardar el dinero en casa, ¿no? Entonces, esas maneras de ahorro son ahorros de manera informal, ¿no? Porque no está vinculada a ninguna institución que respalde ese ahorro, ¿no? Y esos tipos de ahorros tienen algunos riesgos, ¿no? Más que recomendar dónde ahorrar el dinero, lo que uno tiene que identificar es cuál es la manera en que le funciona mejor el ahorro, ¿no? Por poner un ejemplo, mucha población en zonas urbanas donde hay muy buen acceso a bancos, que es un medio de ahorro formal, ¿no? O cualquier otra institución financiera, cajas municipales, cajas rurales, ¿no? Que también ofrecen productos de ahorro. Mucha población en zonas urbanas sigue ahorrando en casa, ¿no? Y no tanto porque no tenga acceso, por ejemplo, al banco, sino porque le funciona mejor, ¿no? Por ejemplo, suelen crear estos grupos como los panderos, donde todos van ahorrando y reciben el monto al final o en el número que le toca, ¿no? Entonces uno tiene que decidir ahorrar en lo que le funcione mejor. Ahora, más que sea mejor o peor, ¿no? Lo que uno tiene que ver es qué tanta seguridad le ofrece el tipo de ahorro, ¿no? Un ahorro informal suele ser inseguro, ¿no? Hemos visto muchas noticias en la televisión recientemente de incendios, por ejemplo. Recuerdo mucho una noticia de un incendio donde una persona tenía 30.000 soles en su casa y se quemó gran parte del dinero, ¿no? Y tenía una buena cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ahorro informal? Que el ahorro en casa es un tipo de ahorro informal, es el tema de seguridad, ¿no? Puede entrar alguien y te roba, puede suceder un incidente como un incendio y se quema tu dinero. En cambio, el dinero que se guarda en la institución financiera está de cierta manera respaldado, ¿no? Es un poco más seguro, digamos, tener el dinero en la institución financiera, además que tiene otras características que lo hace muy interesante, ¿no? Por ejemplo, la divisibilidad, ¿no? Yo tengo 30.000 soles guardados en la institución financiera, pero no voy a necesitar los 30.000 soles de un solo porrazo, puedo necesitar pocas cantidades, 100 soles, 50 soles, entonces puedo retirar de a pocos, ¿no? También tiene el otro tema que es el respaldo de la institución financiera, en el sentido de que, por ejemplo, en el Perú hay una cosa que se llama el Fondo de Seguro de Depósito, en el que si la institución financiera, por ejemplo, fracasara, es decir, quiebra, ¿no? Igual me van a retornar, me van a devolver el dinero hasta 90.000 soles, digamos, ¿no? Y mucha gente que efectivamente ahorra por montos menores que eso. Entonces, el retorno de ese dinero está asegurado, digamos, ¿no? Entonces, más que mejor o peor, lo que uno tiene que evaluar son varios factores a la hora de decidir dónde ahorrar, ¿no? Uno de ellos es, como te decía, qué es lo que te funciona mejor, ¿no? Para que realmente hagas un tipo de ahorro, ¿no? Y lo otro es qué tanta seguridad o no están detrás del ahorro que has decidido tomar. Más que
¿Qué es lo que debo de tomar en cuenta para elegir la institución financiera? Lo que deberías de decidir son qué tipo de producto de ahorro es el que te conviene más, ¿no? Porque la institución financiera tiene diferentes productos de ahorro, ¿no? Por ejemplo, hay ahorros que se llaman a costo cero, que no te cobran, digamos, ninguna transacción, pero tiene también ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, que no puedo ir a la ventanilla a atenderme, sino que simplemente solo puedo atenderme al cajero. Entonces, dependiendo también de las características que tú tengas como usuario del ahorro, entonces tienes que decidir qué producto de ahorro elegir, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, tiene 5.000 soles y no los necesita hasta dentro de 2 meses porque tiene lo suficiente de dinero en efectivo diario. Entonces, de repente a esa persona no le conviene un ahorro normal, sino un ahorro a plazo fijo, ¿no? Entonces, una vez que tú has identificado el producto de ahorro que necesitas realmente, ¿no? Allí recién viene el paso de elegir la institución financiera, ¿no? Y las cosas para elegir la institución financiera tienen que ver no tanto por qué tan buena institución o qué tan mala institución sea, sino que también tienen que ver con esos productos de ahorro, ¿no? Por ejemplo, comparar qué tasa de interés me va a pagar por mi ahorro, ¿no? Qué otros servicios me puede ofrecer para poder utilizar mi ahorro, ¿no? Por ejemplo, si es que tiene otros tipos de medios de atención que no sean solamente la agencia, ¿no? Por ejemplo, ahora los agentes corresponsales, los ATMs. Entonces, uno tiene que elegir la institución financiera después de haber elegido qué tipo de ahorro tiene y comparando estas otras características que pueden hacer más fácil mi manera de ahorrar o inclusive de utilizar ese ahorro, ¿no? Cualquier contrato, no solamente el contrato con la institución financiera, sino que con cualquier contrato tú tienes que efectivamente leer qué es lo que está diciendo ese contrato, porque la firma de un contrato y la legalización efectivamente de ese contrato te obliga a algunas cosas. Entonces, leer un contrato de una institución financiera te va a obligar a algunas cosas con esa institución financiera, así como también te va a proteger de alguna manera porque vas a ver algunas cosas a las cuales tú tienes derecho. Entonces tú tienes que leerla porque efectivamente tienes que darte cuenta cuáles van a ser tus obligaciones con la institución financiera y una vez que firmes no hay marcha atrás, digamos, porque si alguna cosa no te gusta de esas obligaciones que tienes que hacer o que cumplir con la institución financiera, ya no vas a poder disolver el contrato, ¿no? Entonces siempre es bueno leerlo antes, ¿no? Además puedes detectar si hay alguna cosa que no te gusta y podría afectarte en el futuro, ¿no? Por ponerte un ejemplo, puede haber una cláusula que diga que te van a cobrar cada vez que se te pierda la tarjeta de débito o que tengas que cambiar la clave de la tarjeta de débito y de repente eso te parece injusto porque no va a ser tu culpa de repente que se te pierda, sino puede ser un robo o algo así, ¿no? Entonces, si no estás de acuerdo, obviamente no te convendría firmar, ¿no? O tendrías que hablar con la institución financiera para que te cambie el producto o el tipo de cláusula, ¿no? Entonces, por eso es importante leer siempre los contratos antes de firmar, ¿no? Mira, el ahorro en realidad es muy importante por muchos aspectos y uno de ellos es cumplir metas, si es que efectivamente tú lo estás utilizando por un sueño o por una aspiración, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera comprarme un carro, ¿no? Efectivamente, lo que tengo que hacer es programarme, ¿no? Saber qué modelo de carro y cuánto dinero cuesta, ¿no? Y irme programando, ¿no? Porque para eso también el ahorro tiene unas características detrás, que es efectivamente que uno tiene que tomar la decisión de ahorrar, pero al mismo tiempo tiene que sacrificarse de alguna manera para ahorrar, ¿no? Y el sacrificio, digamos, del ahorro depende mucho de la aspiración o sueño que tú tengas, ¿no? Si yo quiero efectivamente un carro, ¿no? Y decido comprarme un carro de, digamos, 5.000, ¿no? Y sé que para cumplirlo tengo que ahorrar mensualmente por lo menos 300 soles, ¿no? Para poder cumplir, digamos, una meta en el mediano plazo, porque efectivamente nadie tiene los recursos para comprar un carro en efectivo. Entonces, tengo que hacer ciertos sacrificios para que todos los meses pueda ahorrar esos 300 soles, ¿no? Y cumplirlos a rajatabla. Y a rajatabla me refiero a que no hacer la trampa que de repente, no, el próximo mes ahorro el doble,
porque eso a veces no sucede y no funciona, ¿no? Entonces es muy importante esta característica para, digamos, llegar a tu meta, ¿no? Y esa es una meta, ¿no? Porque si uno quisiera, por ejemplo, estudiar, ¿no? También podría hacerse una programación de ahorro para, digamos, estudiar a futuro alguna cosa que quiere, ¿no? O inclusive los viajes, ¿no? Hacer un viaje soñado, digamos, a la India, a otro país, y sé cuánto cuesta y sé cuánto me va a tomar en tiempo, y poniéndome un plazo, y no solamente el plazo, sino también un monto mensual, podría llegar a hacer ese viaje y no se quedaría en un sueño, ¿no? Entonces hay mucho detrás del ahorro que tiene que ver con estas ideas de convertir sueños en realidad, es decir, tener metas más que sueños, ¿no? Yo les recomendaría efectivamente que traten de ahorrar de alguna manera algunos recursos para que continúen con esos sueños, ¿no? Con esas metas, digamos, que se han propuesto actualmente, ¿no? Una gran meta es terminar efectivamente los estudios, pero a futuro deberían de comenzar a pensar en nuevas metas, ¿no? Nuevas metas que involucren a sus familias, ¿no? El ahorro también es importante por eso, porque nos permite involucrar a nuestros seres queridos y a nuestras comunidades en metas, digamos, conjuntas. Y es importante, digamos, establecerse pequeños retos diarios de ahorro, ¿no? No necesariamente tienen que ser montos muy grandes, ¿no? Simplemente dejar de fumar un cigarro, digamos, al día, o inclusive dejar de comprar un chocolate en el día, que puede costar un sol, ¿no? Puede generar de verdad en la semana un ahorro de 7 soles, por ejemplo, ¿no? Y eso a la semana, y vas acumulando, y si comes 2 chocolates, etcétera, etcétera, vas multiplicando y puedes efectivamente tener un monto de ahorro bien interesante y real, digamos, en el mes, ¿no?